Corintios, capítulo 10, versículo 1 hasta el verso 13. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron con la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Puede sentarse. En la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos en la serie Fe para no retroceder. Sí. Fe para no retroceder. Lo único que nos garantiza que jamás retrocederemos en el camino del Señor es que tengamos fe. Es lo único. Ya lo hemos visto acá. La iglesia de la Odisea lo tuvo todo. El Señor Jesucristo la enriqueció, le dio una prosperidad enorme, y luego vemos que dejaron al Señor, retrocedieron, volvieron atrás. Nunca lo debieron haber hecho, pero lo hicieron. Por eso el Señor les dice: yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque el Señor había estado con ellos, pero ellos lo habían dejado. Así que las cosas materiales que quizás es lo que ha hecho que muchos se acerquen al Señor. El día que las tenga, seguramente lo dejará, porque nunca estuvieron por Él. Y una cosa es estar por el Señor, y otra cosa es estar por lo que Él nos pueda dar. Sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta en esta mañana es: ¿de qué manera estás tratando de agradar a Dios? ¿De qué manera? Porque yo me encuentro que el Señor dice que de los más que salieron de Egipto, Él no se agradó. Escucha, no está hablando de otro pueblo, está hablando de los que salieron de Egipto. Está hablando de los que cruzaron el mar. Está hablando de los que estuvieron bajo la nube. Está hablando de los que comieron el maná. Está hablando de los que bebieron del agua que salía de la roca. Sí, de los que vieron las señales, los prodigios del Señor en Egipto. Los que vieron cómo aquellas plagas devoraron, destruyeron a la nación más poderosa y más próspera de aquellos tiempos, pero que nada de eso los afectó a ellos. De eso se está hablando el Señor. Dice que de los más no se agradó. Pero cuando vamos a Hebreo, podemos entender. Allí podemos encontrar una clara explicación del por qué el Señor no se agradó de ellos. No fue que el Señor no se quiso agradar. Es que no tuvieron fe. Y la falta de fe puede llevarnos a cometer muchos errores. La falta de fe puede llevarnos a cometer muchos pecados. La falta de fe nos hace desagradar a Dios, y las consecuencias pueden ser fatales. Consecuencias pueden ser trágicas. Amén. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Que demostró que en la mayoría de ellos no había fe. Dice la Escritura que muchos codiciaron. Observa lo que hicieron. Codiciaron. Desearon lo que nunca debieron desear. Somos la iglesia del Señor.
Somos el cuerpo de Jesucristo. La promesa era para todos. Escúchelo, la promesa era para todos. La tierra era para todos. La tierra no era para unos sí, para otros no. Dios había tenido el mismo cuidado con todos la noche que había pasado el ángel de la muerte y había herido a todos los primogénitos de Egipto. Ninguno de los israelitas fue tocado. Había tenido el cuidado con todos ellos. A todos los había hecho pasar el mar. A todos les había dado la misma protección. A todos les había dado el mismo alimento. A todos les había dado a beber de la misma agua. A todos se les preservó el calzado, se les preservó el vestido. Pero hubieron algunos que, sabiendo que tenían la misma promesa, comenzaron a codiciar. Qué triste que entre el medio del pueblo existan los codiciosos. Y no siempre se codicia a la mujer o al hombre ajeno, porque es por donde inicialmente lo miramos, lo canalizamos. Inmediatamente se habla de codicia, pero el Señor no se refirió solo a la codicia. Hay una lista bastante amplia que nos hace entender. Y cuando tú no te gozas por lo que el Señor está haciendo con tu hermano, cuando en tu corazón le das lugar a ese sentimiento perverso llamado envidia, y entras como en una competencia y comienzas a atacar la obra de Dios, ¿tú crees que Dios se puede agradar de eso? ¿Tú crees que Dios se puede agradar de eso? ¿De qué manera estamos tratando de agradar a Dios? Sí, porque si codiciando usted cree que agrada a Dios, está muy equivocado. La codicia no viene de Dios. La codicia es del diablo. El diablo no quiere que uses la fe para provocar que Dios le dé a tu vida eso que Él tiene para ti. Él quiere que codicies lo que le ha dado a los demás. La codicia te impide alegrarte con lo que Dios te ha dado. La codicia te impide creer, esperar lo que Dios tiene para ti. Y el pueblo codició. Y cuando codiciaron vino el castigo, vino la muerte, vino la reprensión. Dios no se agradó. Sentimientos perversos que no son sanos, que hacen asumir conductas, comportamientos que te hacen daño a ti mismo, pero que también le pueden hacer daño a la obra de Dios. El Espíritu del Señor no se equivoca.
Una tierra les estaba esperando. La tierra no era para unos sí y para otros no. Una tribu con media tribu más que antes de cruzar al Jordán ya habían heredado la tierra de Rubén. Dice la Escritura. Pero no quiere decir que las demás tribus no iban a conquistar. Es más, al mismo Josué le tocó exhortar fuertemente al pueblo. Y tuvo que decirles: ¿hasta cuándo seréis negligentes en no tomar la tierra, en no poseerla, en no conquistarla como Dios se los ha prometido? Cuando leemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerque a Dios crea que ¿qué? Observa que la fe no te lleva a quedarte quieto. La fe no te lleva a quedarte sentado. Dice que es necesario que el que se acerca, esa palabra acercarse, es la palabra buscar. Es la palabra que denota acción, denota búsqueda. Y muchos quieren que las cosas vengan a su vida sin haber hecho nada, sin haberse arrepentido como Dios quiere que se arrepienta, sin haberse convertido como Dios quiere que se conviertan. Pastor, pero si yo hice la oración de fe y hasta me bauticé. Sí, pero ¿será que estás convertido de todo corazón? Déjeme decirle que las iglesias están llenas de gente sin haberse convertido de todo corazón a Dios. Y hasta en los altares, algunos cantan, tocan, algunos profetizan, predican y no están convertidos. Pero sucede lo que sucedió con el pueblo de Israel, que habían salido de Egipto. Claro, ya no estaban allá celebrando la Virgencita, los carnavales, todo lo que celebra el mundo. Pero resulta que aún siendo llevados por el Señor a donde Dios los quiere llevar, le dan lugar en su corazón a unos sentimientos perversos, a unos sentimientos incitados por el diablo. El que se acerca a Dios es el que se expone a que todo lo que no está bien delante de Él, o a lo que no está bien dentro de Él, sea descubierto. ¿Por qué nos cuesta ver las cosas que no están bien dentro de nosotros y que están delante de Dios? Porque no nos acercamos a Dios. Gente que se siente limpia, pura, santa, bien lejos de Dios. La Biblia, la palabra nos enseña
que la Biblia es un espejo donde nos podemos ver. Y me duele decirlo. Y esto queda grabado. Y así como queda grabado, usted lo va a escuchar. Pero yo veo muchos acá que no es que no tengan la Biblia en su mano. Sí, ya eso es el resultado de no tenerla en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. Eso es lo que nosotros emanamos. Pero muchos acá no tienen la palabra de Dios en ninguna forma. No le dedican tiempo a la lectura, al estudio, a la meditación. ¿Cómo pueden decir a ellos que Dios les está hablando, que Dios les está corrigiendo, que Dios les está sacando de un error? No, para ellos Dios siempre les está mostrando los errores, las fallas, las equivocaciones de los demás. Cuando usted ve a una persona hablando todo el tiempo del error del hermanito, de la hermanita, del jovencito, de la jovencita, y no está hablando de lo que Dios le ha estado mostrando, de su vida, de su corazón, de las cosas malas que están dentro de él, diga, este no está teniendo ningún tipo de relación con Dios. No ora, no lee la Biblia, no escucha palabra de Dios. Están secos, no tienen nada. Sin embargo, se sienten bien y se ven mejor que todos los demás. Están en un error. Pero ¿quién los saca de ese error? ¿Quién los saca? No hay autoridad para ellos. Le pueden hablar los padres espirituales, le pueden hablar los líderes, le pueden hablar aún inclusive sus padres biológicos que teman a Dios, pero no escuchan a nadie. Son rebeldes, son obstinados. Hacen lo que a ellos les da la gana. Y nunca están mal, siempre están bien y siempre tienen la razón. ¿Usted qué cree? ¿Que el Espíritu del Señor se equivoca? No, Él no se equivoca. Es necesario que el que se acerca a Dios, iglesia, acercarse es acción. Acercarse es hacer morir la carne. Sí, acercarse es crucificar la carne. Es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en olor fragante para el Señor. Ser consciente de la necesidad de buscar a Dios en ayuno, en oración, en meditar su palabra día y noche, como el Señor se lo dijo a Josué, o como lo dice el Salmo 1. Pero muchos piensan que codiciando están agradando a Dios. Y la codicia va de la mano de la envidia. Cuando usted ve a alguien codiciando lo que tiene otro, es porque le tiene envidia.
Usted no sabe el gozo que a mí me da cuando yo veo a alguien predicando la palabra de Dios. Y cuando le escucho algo que nunca lo había escuchado, que sé que es una revelación que le ha dado Dios. Cuando veo a alguien con un don, fluir en un don, como nunca antes lo había visto. Dones de sanidad, de profecía, de milagros. Me llena de gozo, de alegría. Y eso me inspira. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la misma promesa que lo ha alcanzado a él es la misma promesa que yo tengo. Llegó a la tierra, la conquistó, la poseyó, recibió lo que Dios tenía preparado para él, pero no significa que yo no voy a llegar, que lo que Dios tiene para mí no me lo va a dar. No sé si me estoy haciendo entender. Pero la falta de fe da para codiciar. La persona en codicia está desagradando a Dios. Pero sigue diciendo: ni seáis que idólatra. Verso 7. La falta de fe da para idolatrar. Y el idólatra no agrada a Dios. Hay gente ególatra. Tienen un ego. Y qué triste de esa gente que tienen ese ego bien por las nubes. Y son altivos, son arrogantes, prepotentes, gestosos. La persona gestosa, eso sí es desagradable. Le hacen gesto a todo. Es una cosa del diablo. No es para nada algo sano. Y a veces los padres se convierten en idólatras de los hijos. Los hacen sus ídolos. Y cuando algo logra ocupar el lugar que le pertenece a Dios, lo que la Biblia me enseña es que está pronto para ser destruido. Por eso hay hijos que se destruyeron en el alcohol, en la droga, en la prostitución. ¿Por qué? Porque sus padres les idolatraron. Porque no entendieron lo que es el amor. Y una cosa es amar y otra cosa es idolatrar. Yo he tenido mucho cuidado y he observado en muchos, escuche bien, cuando hablo muchos está en plural, para que no vayan a hacer una referencia equivocada. Pero yo he visto que en muchas personas y en muchos lugares se ha dejado de honrar. Y en lugar de honra, ya lo que se da es adoración a quien no se debe adorar. Y he visto
que asimismo, que en lugar de amar, lo que se hace con algunas personas es adorar. Y eso es de mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposa, cómo trata a su esposo. Por eso ustedes no me ven a mí promoviendo nada que tenga que ver con un trato especial, ni a mi persona, ni a mi casa. Somos solo siervos de Jesucristo. Si usted quiere encontrar en la Biblia qué trato se le debe dar a un siervo de Dios y el Espíritu le da entendimiento, gloria a Dios. Pero ustedes a mí no me van a ver promoviendo lo que se pudiera convertir en idolatría o en adoración. Dios destruye los objetos de idolatría y de adoración. Le hace mucho daño al pueblo. Cuando no se tiene fe, se cae en estos errores. Se cometen estas graves equivocaciones. Se debe tener mucho cuidado, porque usted me dirá: pastor, ya yo no subo la popa, ya no voy a la villa. Pastor, ya en Semana Santa yo no hago esto ni hago aquello. Pero tu adoración se la dejaste de dar a Dios y se la estás dando a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. Sí, esto es de mucho cuidado. La falta de fe te hace caer con facilidad en pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes fe en Dios, tú te niegas a adorar, tú te niegas a idolatrar. Tú no vas a adorar lo que no es Dios. Tú no le vas a dar el primer lugar a lo que no es Dios. La falta de fe te hace creer que si no das ese trato equivocado, no estás amando, que las cosas se te van a salir de control. Y ese es un error, porque no dejas a Dios actuar. La mamá de Moisés, cuando vio que ya no podía preservar la vida del niño, tuvo que dejarlo en el río. Y cuando lo dejó en el río, entonces Dios lo guardó. Estamos acá. La protección que no le pudo brindar ella, se la brindó el Señor cuando ella sencillamente lo dejó en el río. ¿Era una mala madre? No lo era. Pero ella entendió que si Dios no podía hacer nada por él, menos lo podía hacer ella. Estamos acá. Ya no tenía más donde esconderlo. Ya no podía hacer más nada. Y cuando usted vio que habló, corrigió, y aún así no se le presta atención, entréguele al Señor. Pero no caiga en el error. El río no lo ahogó, los cocodrilos no se lo comieron. La corriente no se lo llevó tan lejos que lo perdieron de vista y nunca más lo volvieron a ver y se desapareció. No, Dios lo guardó.
porque eso hace el Señor. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A jugar. Mira lo que el pueblo dejó de hacer. El pueblo dejó de adorar a Dios. Dejó de venir a la casa del Señor. Dejó de estar en la presencia de Dios. Dejó de buscar lo que es lo que nos ha venido hablando Hebreos, el que se acerca a Dios. Dejaron de acercarse a Dios. En lugar de ello, ¿qué fue lo que hicieron? Se levantaron ¿a qué? A jugar. Se sentó el pueblo a comer, a beber, y luego se levantó ¿a qué? A jugar. Eso es lo que muchos suelen hacer. No vienen a la casa de Dios porque no tienen fe para creer que venir a la casa de Dios es lo mejor que se puede hacer. Es el tiempo mejor invertido que nosotros podemos tener. Y se quedan viendo la televisión. Y se quedan jugando cualquier tipo de juego. Y se quedan en el celular, en las redes sociales. Y cuando se levantan, ¿a qué se levantan? A consumar el pecado, a hacer lo malo. ¿Usted qué cree que la gente que no viene a la casa de Dios, que no se congrega, argumentando lo que quieran argumentar, esa gente está bien? Eso no se hace por hacerse. Eso denota falta de fe. Porque cuando tú tienes fe en la palabra de Dios, David pudo decir: yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Pero hay gente que cuando tú les recuerdas que tenemos servicio, se enojan, se incomodan. Te mienten. Te dicen cualquier mentira. David decía: yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Él sabía lo que Dios hacía en su casa. Él sabía que Dios lo guardaba en lo reservado de su morada. David no entraba a la casa del Señor de cualquier manera, como muchos entran por ahí, enojados, molestos, incómodos, llevándole la contraria al servidor. No es aquí que me voy a sentar, sino es acá. No es allá donde se va a sentar mi hijo, mi hija, es acá, así, llevándole la contraria. David entraba con salmos, con cánticos. Eso es lo que dice la Escritura: entrad por sus puertas. Pero muchos no entran así, muchos entran predispuestos. Que si me van a sentar allá, no me voy a dejar sentar allá. Es donde yo digo que me voy a sentar, donde me voy a sentar. Eso se hace por falta de fe. Usted no sabe si Dios lo quería ubicar en esa posición. Usted no sabe ni por qué Dios quizás lo quiso sentar ahí. Usted no sabe ni qué iba a hacer Dios con usted. Eso. Pero es que todos estuvieron bajo la nube. Pero es que todos cruzaron el mar. Pero es que todos bebieron el agua, todos comieron del maná. Sí, pero no de todos se agradó el Señor. No de todos los que vinieron, no de todos los que entraron, no de todos los que se sentaron. Porque no todos tuvieron la actitud correcta.
todos no tuvieron la actitud correcta. Grábese esto, esta no es su casa, esta es la casa del Señor. Usted en su casa haga lo que usted le dé la gana. En la casa de Dios se hace lo que Dios dice. ¿Quién le dice a usted en su casa que no haga lo que usted quiere? En su casa hace lo que usted quiere. Deje que Dios haga en su casa lo que Él quiera. Entonces la gente quiere venir aquí a poner orden, porque no les gustan las cosas a la manera de Dios, les gusta la manera de ellos, les gusta tener el control. Eso es falta de fe. ¿Usted qué cree? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué creemos? Que la fe es solamente para sanar el cáncer, para sanar el SIDA. Pero para uno someterse se necesita fe. Para uno obedecer se necesita fe. La pregunta en esta mañana es si estamos agradando a Dios. Sí. Alguien que no se somete no tiene fe, porque hay una palabra que a mí me enseña que yo debo someterme a la autoridad. Si no la estoy creyendo, no la estoy obedeciendo. Si no la estoy obedeciendo es porque no la estoy creyendo. Y así de sencillo. Esa matemática yo creo que sería fácil de encontrar el resultado. Ahí podemos entender por qué las cosas no están bien. Porque me gusta hacer lo que me da la gana. El pueblo se sentó, comió, bebió y después se levantó. Sí, así hay muchos que en lugar de en su casa darle lugar a Dios para cuando venga acá, venir con un corazón abierto, dispuesto, receptivo a lo que Dios quiera hacer. Usted no sabe dónde Dios le quería colocar. Pero muchos quieren tenerlo para estar con el bololó, con el bochinche, con la cosa que no se debe estar. Sí. Usted no sabe ni por qué Dios le quería colocar acá, allá donde Él lo quería colocar. Usted no sabe. Así que deje de estarle llevando la contraria a Dios. Y luego dice, ¿ni qué? Ni forniquemos. Ya usted lo sabe. Jesús lo enseñó de una manera mucho más profunda cuando habló de la fornicación y del adulterio. Aunque físicamente la persona no lo esté haciendo, espiritualmente pueda que sí lo esté haciendo. Y tiene la misma consecuencia. Eso se hace cuando no se tiene fe. La fe es la que te lleva a conservarte puro, limpio. A no fallarle a Dios. Vale la pena esperar, vale la pena guardarse para Dios. Es lo que dice. Dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Y por qué te estás guardando? ¿Y por qué es que no tienes novio? ¿Y por qué es que no tienes novia? ¿Y por qué si estás en una relación prematrimonial aún no tienes relaciones íntimas? Porque me estoy guardando.
Porque es que sin fe no se puede agradar a Dios. Yo tengo la fe de que Dios me dará el esposo, me dará la esposa. Yo tengo la fe que en su tiempo llegará. Yo sé que Dios me concederá el anhelo de mi corazón. Yo sé que eunuco no me voy a quedar. Yo sé que soltera no me voy a quedar. Sí, es la fe la que nos lleva a guardarnos, a mantenernos puros, a esperar en el Señor. Aunque para muchos esto parezca anticuado, aunque para muchos eso ya pasó de moda, estamos en otro tiempo. Usted no ve cómo quieren adoctrinar a los niños, el afán que tienen estos gobiernos perversos, el famoso progresismo, que lo que está tratando de introducir a la sociedad es la inmoralidad, el pecado, la ofensa contra Dios. Es por eso que Dios se enoja contra las naciones. Es que por eso es que usted ve acá que la Biblia nos habla muy claro. Porque con lo que no debemos estar de acuerdo, muchos suelen estar de acuerdo. Y a muchos no les suele incomodar. ¿Por qué? Porque no hacen lo que hizo Pablo, lo veíamos la semana pasada. No guardan la fe, sino que por el contrario la esconden para no caerle mal a los demás. Para que no lo excluyan, para que no me miren como un bicho raro. Olvídate. La escritura es clara. Y la Biblia dice que debemos pelear por la defensa de nuestra fe. No esperes que el mundo te ame cuando Jesús dijo que te aborrecería. Ahora, cuando el mundo nos ama, es porque realmente estamos viviendo una falsedad. Eso es lo que me dice la escritura. Lo veíamos esta semana en una de las publicaciones de la página de la iglesia. ¿No cree usted que si usted vive la verdad, usted será amado? Serás aborrecido. Pero todo eso viene como resultado de cumplimiento de la palabra de Dios, de que tú estás guardando la fe en Jesucristo. La fornicación trajo graves consecuencias al pueblo de Israel, porque dice la escritura que en un día cayeron 23,000. ¿Usted sabe lo que es eso? Luego dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Tentar al Señor es hacer algo que sabiendo que no es bueno delante de Dios, pensando que no van a venir consecuencias, pensando que no me va a suceder nada malo. Sansón lo hizo una y otra vez. Pero en una oportunidad, cuando él creyó que le sucedería igual a las otras veces, dijo: esta vez escaparé como las otras veces. Pero dice la escritura, pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. No sigas con el jueguito. Gente que le gusta tentar al Señor. Déjate de estar tentando al Señor, jugando con el pecado. Sé radical, de eso es que nos está hablando el Señor. Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que vivir en fe. Cada vez que tú desconoces lo que dice la Biblia, cada vez que tú decides ir en contra de lo que ella nos habla,
tú estás decidiendo ir en contra de lo que deberías creer y obedecer. Así que tentar al Señor no es nada bueno. Eso fue lo que Satanás le propuso a Jesús, que tentara al Señor, que se lanzara del pináculo del templo, porque a sus ángeles iba a mandar el Señor para que lo guardaran y su pie no tropezara en piedra. Así hay gente haciendo cosas que Dios no le ha dicho que hagan. Y lo estoy haciendo por fe, pastor, por fe. No. Por fe fue habernos metido aquí. Todo lo que el Señor nos ha llevado a hacer en este lugar ha sido por fe. No por emoción, no por competencia. Y hay gente que se mete en cuentos que no se debería meter. En emoción. ¿Y por qué te metiste? No, porque yo creí que venía de Dios. Tienes que asegurarte lo que viene de Dios. Tienes que asegurarte cuando tú estás obedeciendo a una dirección que Dios te está dando. Pero no actúes irresponsablemente. Yo voy a coger estos 2 millones de pesos al 20% de interés por fe. ¿Será que eso? No tientes al Señor. Ahí no está Dios. La usura no es de Dios. Y entonces la gente dice que los cogió por fe. Para comprar la ropa, pastor. Pero para darle a Dios una ofrenda no les cuesta creer. A eso sí les cuesta creer. Para darle a Dios una ofrenda les cuesta. Porque no pueden creer que Dios le puede dar más. No. Pero para eso sí. Y luego dice, ni murmuréis. Ay, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La gente que murmura no tiene fe. Y yo le digo una cosa, iglesia. Este es un pecado. Es un mal que a muchos les ha costado desarraigarlo de su vida, de su casa y de su familia. Yo no sé cómo tendrán que lavar esa casa. Pedirle dirección a Dios para que esa casa pueda ser limpia, para que la puedan descontaminar. Sí. Tenga mucho cuidado. ¿Qué es lo que usted tolera en su casa? ¿Qué tipo de conversaciones? Lo veíamos en un ayuno acá. Lo dicen las cartas de Juan. Dice que cuando alguno venga con otra doctrina que no es la de Cristo, no le recibáis ni le digáis bienvenido, porque si le decimos bienvenido nos hacemos partícipes de sus obras. Hay gente que, déjeme decirle, y me duele porque muchas veces algunos hijos comisionados por la autoridad establecida por Dios en este lugar han ido a visitar a algunos, no los han dejado entrar y van de parte de Dios con recomendación. Pero el que no va de parte de Dios le abren la puerta enseguidita. Venga mi hermanita, venga mi hermanito, entre, siéntese. ¿Qué chismecito me trae por allí? Pero el que va de parte de Dios con una palabra, a ese muchas veces no lo han dejado entrar. No le han abierto la puerta, le han mantenido a distancia. Y algunos se han atrevido a decir que nunca les visitaron. Pero es que cuando lo fueron a hacer, tú no lo permitiste. Iglesia, no murmuréis. La persona que murmura tiene falta de fe. Le cuesta creer que ese es un pecado, que no lo debe practicar y que si lo practica le va a traer consecuencias y en algunos casos irreparables. Porque hay consecuencias que son irreparables. A Sansón le sacaron los ojos y nunca más los volvió a tener. Los perdió. La espada se levantó contra la casa de David. Consecuencias que se pudieron haber evitado.
Pero la gente, en su deseo de mostrar la espiritualidad que no tienen, la santidad que no tienen, el discernimiento que no tienen, quieren hablar de los demás, murmurando, y lo peor, contra la iglesia del Señor. Iglesia, no estamos jugando. Dice en 1 de Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Mira lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Pablo no le está diciendo: Timoteo, como tú eres joven, es entendible que seas de doble ánimo. Estamos acá. Que seas un incrédulo, que seas un rebelde, que seas un desobediente, que no le hagas caso a nadie. Eso es entendible. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Y esto es para los jóvenes espirituales, como también para los jovencitos de edad. Esto es para todos nosotros. De hecho, Timoteo, dice la escritura, que aprendió las escrituras desde niño. Desde niño. O sea que desde niño ya Timoteo tenía virtudes. No que la fe es para los viejos. Olvídate. No cometas ese error. La promesa que el Señor dio es que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y Dios puede derramar su espíritu sobre los niños. De hecho, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, desde que estaba en el vientre de su madre. Entonces acá queremos justificar lo injustificable. Pablo está diciendo: sé ejemplo. Que porque te ven joven. No, por eso es que le gusta la música mundana, pastor. Es del diablo. Y duele decirlo. Duele decirlo. Gente que nos tienen bloqueados para que no veamos sus estados, para que no veamos sus historias. Porque suben música mundana, porque la cantan, porque la escuchan. Eso es del diablo. ¿Usted qué cree que eso le agrada a Dios? Y hacen sus TikToks. Sí. Pero eso sí, que no lo vea el pastor, no lo vea la pastora, no lo vean los más allegados. Porque seguramente se los van a contar. Pero te está viendo Dios. ¿Qué te pasa? De quien debes cuidarte, a quien debes agradar, que es lo que la palabra nos está enseñando. Que a quien debemos agradar es a Dios. A Él no lo estás agradando. No debe ser tenido en poco el que tú seas joven, el que seas un niño espiritual, el que apenas estés comenzando la vida cristiana. Por ahí está mi madre, ella es testigo. Cuando me convertí, ahí está mi esposa, que también se convirtió. Y desde el día que le entregó su vida al Señor, fue radical. Nosotros, estas son cosas que uno no debe decir. Pero que tu batalla con tu hijo sea porque tú te levantaste 1, 2, 3 de la mañana y encontraste la luz encendida y llegues donde él está, pero lo encuentres adorando con la Biblia, en comunión con Dios, y tú sabes que al día siguiente tiene que ir a la escuela y tengas que decirle: hijo, hija, dale gracias al Señor.
Duele porque uno no quisiera cortar esos momentos. Pero tener que llegar a la habitación y encontrarse al hijo viendo pornografía, viendo toda la basura que suben a las redes y que no edifica, sino que les está haciendo daño, les está matando las neuronas. Pablo le está diciendo a Timoteo: sé ejemplo en la fe. ¿Cómo que los jóvenes no pueden tener fe? ¿Cómo que los niños no pueden tener fe? ¿Cómo que no? Claro que sí. Eso es lo que la Biblia me está enseñando. Eso es lo que la Biblia enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Es que no debe ser tenida en poco. Cualquier niño, cualquier joven acá puede recibir de Dios una unción poderosa, especial. Cualquiera puede ser usado en lo que usted menos lo pueda imaginar. Tiene que haber una actitud en el corazón. ¿Acaso por qué José pudo llegar a gobernar a Egipto? Porque tuvo fe para no retroceder, para no dejar que su corazón se dañara, para no odiar a sus hermanos, para no resentir de su papá, que nunca lo salió a buscar. Porque Jacob nunca, la Biblia no lo registra, que fue al lugar donde le dijeron que la fiera lo había devorado. Él solamente creyó. Pero eso no le dañó el corazón a José. Huérfano de madre, separado de su papá, aborrecido por sus hermanos. Y no llega en calidad de turista a Egipto, llega en calidad de esclavo. Y aún así retuvo la fe. Es que esto es para valientes. Así que, iglesia, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Usted quiere agradar a Dios? Tenga fe. Usted quiere agradar a Dios, tenga fe. Colóquese sobre sus pies.